O Concello de Vilanova deu inicio a 2 novos obradoiros de emprego en Vista Real. Nesta ocasión, os participantes formaránse nos módulos de xardinería e redes tecnolóxicas. Os alumnos aprenderán un oficio a vez que realizan diferentes tarefas para a vila. Ya vamos a entrar máis de lleno en este obradoiro en el concepto de pueblo inteligente. Me gusta más la palabra pueblo inteligente, que esto de Smart Cities y tal, se entiende mejor así, de pueblo inteligente, de que los servicios de los vecinos sean mucho más próximos gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces nos hace mucha ilusión. De hecho, el año que viene ya estará toda fibra óptica puesta, va a incidir ya mucho más en eso, pero este año va a ser el tránsito de tender fibra a aplicarla a servicios, digamos, ¿no?, de los vecinos. O Concello quere implicarse na loita contra o cambio climático e un dos obxectivos do taller de xardinería será dotar a Vilanova de máis zonas verdes. Unha das obras importantes que queremos facer neste obradoiro nestes 9 meses que aquí en Vilanova é repoblar varias zonas do Concello con sobreiras, non? Sobre todo a zona do Terrón, varias zonas nas Sinas. O que queremos é, como está no tema de medio ambiente, queremos dotar de zonas verdes e arboredas no noso Concello, non? O obradoiro ten unha duración de 9 meses e nel participan 20 alumnos. O obxectivo é facilitar a súa inserción no mundo laboral. Que es un proyecto que presenta el Concello de Vilanova, que como sabéis siempre pues va un poco a la vanguardia de la tecnología, lo que le da oportunidad a las personas que van a participar en ese obradoiro de empleo de tener más facilidad a la hora de conseguir un trabajo. Y yo creo que los módulos que ponemos siempre tratamos de que sean módulos donde se consiga empleo y futuro, ¿no? Y lo que estamos viendo es que lo de las ciudades inteligentes, pueblos inteligentes, es lo que pita hacia el futuro, y yo creo que estas chicas y estos chicos se pueden encontrar trabajo mucho más fácilmente con esta formación novedosa que se da aquí. Segundo o Concello, a inserción laboral deste obradoiro supera o 70%, cifra importante que en Vilanova agardan poder aumentar.